Bueno, primero que todo vamos a hablar de derivadas direccionales. Para poder hablar de derivadas direccionales hay que mencionar un concepto que, aunque muy simple, es muy importante del por qué surge el término de derivada direccional. Cuando yo voy a un plano cartesiano XY y trazo sobre él cualquier función, en este caso estoy trazando una parábola, y le coloco un punto a esa parábola, en ese punto esa función parabólica tiene asociado uno y solamente una recta tangente, no tiene más. Cosa diferente sucede cuando yo trabajo en tres dimensiones. Al hacerlo en tres dimensiones, analógicamente voy a trabajar con un paraboloide. Al trazar un punto en él y al proyectarlo sobre la superficie, yo puedo obtener lo siguiente. Si yo trazo una sección plana paralela al eje X, voy a obtener mi recta tangente en este sentido. Pero si yo trazo una sección plana paralela al eje Y, me queda una recta tangente en este sentido, asociada a la superficie y al punto y a la dirección que estoy tomando. Así puedo continuar tomando secciones planas en cualquier sentido, y en el sentido que tome me va a generar una recta tangente diferente. Es decir, cuando yo trabajo en dos dimensiones, una función solamente tiene asociada, como lo dije, una sola recta tangente. Pero cuando trabajo en tres dimensiones, un punto tiene asociado infinitas rectas tangentes a la superficie en ese punto. ¿Qué es lo que me diferencia una de otra? La dirección que yo tomo. De allí viene la palabra direccional. Es una derivada que mediante la dirección que yo le dé, puedo obtener la recta tangente asociada a esa superficie en ese punto, una sola, dada la dirección. Bueno, continuando con la idea que venimos trabajando, yo tengo un punto aquí, al cual le estoy trazando una sección plana, el cual me genera una función parabólica, en este caso en particular. Y en ese punto me está generando una recta tangente asociada a la superficie con la dirección dada, con la dirección de la superficie plana que estoy tomando. ¿Qué elementos podemos identificar aquí? Pues la superficie, la función de la superficie, perdón, el punto. Ojo, no podemos trabajar con este punto. Trabajamos con este punto proyectado sobre el plano XY. El punto y la dirección con la que estamos trabajando. Sabemos que la definición de derivada direccional de una función en una dirección dada es esta dirección, es igual a el gradiente, el cual es un vector de la función evaluada en el punto P por el vector dirección. Hay que tener en cuenta algo aquí. Hay que identificar dos elementos. El gradiente y el vector. Este vector es importante tener claro que tiene que ser un vector unitario. Ahora bien, con la función y con el punto, con la función de la superficie y este punto, hallamos el gradiente. Algo importante que hay que tener en cuenta con la dirección. Esta dirección principalmente nos la pueden dar de cuatro maneras diferentes. Muchas más, pero básicamente de cuatro. La primera es que nos den simplemente un vector, pero no unitario, lo cual lo tenemos que llevar a vector unitario, que como todos sabemos es la división del vector sobre su norma. La segunda es que nos den dos puntos, punto 1 y punto 2. Sabemos por álgebra lineal que la resta de los dos puntos nos va a dar el vector resultante entre los dos. Ahora, normalmente la resta de estos dos no nos va a dar un vector unitario. Nos tuvo que ir a la primera opción y de allí sí podemos sacar el vector unitario que necesitamos en esta parte de acá. La tercera es que simplemente nos den un punto. Cuando nos dan un punto, muchas veces es el mismo punto con el que estamos trabajando. Entonces, tomamos la dirección desde el origen hasta el punto y ese es nuestro vector. También tenemos que llevarlo al primer paso para poderlo pasar a vector unitario. Y la tercera es que nos den una función de x. Es decir, la voy a dibujar acá. Por ejemplo, nos dan una función de esta manera. Entonces, en ese punto, tengo que hallarle la recta tangente y esa recta tangente, la pendiente de esa recta tangente es la dirección para hallar
esta otra recta tangente que vamos a hallar acá arriba. ¿Sí? Entonces, para continuar, sabemos que hay varias posibles formas que nos lo haga. De cualquier manera lo tenemos que llevar a vector unitario. Ahora, dijimos que lo hallábamos tanto con la función de la superficie como con el punto que nos den. Punto proyectado en x, y solamente. ¿Cómo se halla ese gradiente? Muy sencillo. Se halla la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto con la derivada parcial de la función con respecto a y evaluada en el punto. Es decir, como esto acá lo indica, esto acá nos va a dar un vector y esto también nos va a dar otro vector. Lo que hacemos es el producto punto. Sabemos que el producto punto nos genera un escalar. ¿Qué ese va a ser? Nuestra respuesta. Ahora vamos a realizar un ejercicio muy sencillo para entrar un poco en contexto con todos los conceptos que hemos venido mirando. Esta es una ecuación de un paraboloide. Aquí lo tenemos dibujado. No voy a entrar en detalle de cómo se dibujó porque pues eso es de otro tema. El punto es que tenemos el vértice en Z en 4, ¿sí? Y sobre el plano XY tenemos 2, menos 2, 2 y menos 2. Y el centro en el origen. Ahora, el punto. El punto nos están diciendo que es un medio. Aquí tenemos 1, entonces un medio y 3 medios. Aquí tenemos 1, 3 medios. Este es el punto sobre el cual nosotros vamos a ubicar nuestra derivada direccional. Y nos están diciendo que para encontrar el vector dirección nos están dando otro punto. Entonces, del punto 1 al punto 2. Pues el punto 1 ya lo tenemos. Es este. El punto 2 es 5 medios. Este para mí es 2. Entonces, 5 medios, 3 medios. Este es mi vector dirección. En este sentido es que yo voy a trazar la derivada direccional. Lo primero que debemos de hacer es hallar, bueno, podemos hacer cualquiera de las dos cosas primero. En mi caso, lo primero que voy a hacer es hallar la dirección. Entonces, trazo el plano cartesiano. Aquí tenemos 1, aquí tenemos un medio, aquí tenemos 1 y 2. Este es en X, este es en Y. Entonces tenemos 3 medios. Este es nuestro punto 1. Y nuestro punto 2, 2, por aquí estaría 3, está aquí. Este es nuestro punto 2. Este es nuestro vector dirección. ¿Cómo vamos a hallar ese vector dirección? Pues simple. Si tenemos este vector aquí y tenemos este vector aquí, la resta de los dos me da ese vector dirección. Entonces procedemos a resolver. Decimos que 5 medios menos 1 medio, 3 medios menos 3 medios. Este va a ser mi vector. 5 medios menos 1 medio me da 4 medios. Si lo simplifico me da 2 y esto me da 0. Este es mi vector dirección. Si lo miran, esto lo paso acá. Ahí lo tengo. Pero ahora obtuve mi vector dirección, pero no mi vector unitario de dirección. Debo llevar esto a vector unitario. Todos sabemos que el vector unitario está el vector sobre su norma. ¿Cómo calculamos su norma? Pues simplemente es raíz de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Todos sabemos que eso nos va a dar raíz de 2 al cuadrado, cancelo y eso es igual a 2. Entonces, este 2 es la norma del vector, lo divido por cada uno de los elementos. Entonces tengo 2,0 sobre 2 sobre 2. Quiere decir que esto lo cancelo y me da 1. Y pues esto obviamente me va a dar 0. Entonces mi vector unitario es 1,0. Claro, tengo esto, lo traigo acá, pero lo reduzco a unitario. Me queda aquí en 1. Entonces es 1,0. Una vez definido mi vector unitario, que me dio 1,0, es decir, paralelo al eje X, aquí se puede ver, paralelo al eje X, procedo a definir el gradiente de la función. Entonces, dijimos que el gradiente es la derivada parcial de f con respecto a x. Tengo la función 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Derivo con respecto a x, quiere decir esto es constante, se me vuelve 0, solamente derivo esto que está aquí, me quedaría menos 2x. ¿Sí? Esta es mi derivada parcial con respecto a x. Y con respecto a y,
sería lo mismo, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto es constante. Derivada de constante convierte en cero, solamente derivo esta parte de acá. Me quedaría que la derivada parcial de y es igual a menos 2y. ¿Ok? Ahora evalúo esto en el punto. ¿En qué punto? En este de acá. Quiere decir, este que es x, lo reemplazo acá. Y este que es y, lo reemplazo acá. Me queda la derivada parcial con respecto a x, menos 2 por 1/2. Y la derivada parcial con respecto a y me queda menos 2 por 3/2. Este 2 con este 2 se va, este 2 con este 2 se va. Me queda que la derivada parcial con respecto a x es igual a menos 1 y me queda que la derivada parcial con respecto a y es igual a menos 3. ¿Listo? Entonces decimos que el gradiente, que es un vector de la función evaluada en p, es igual a menos 1, menos 3. Ahora, tenemos el gradiente de la función, que es menos 1, menos 3, el vector unitario, que es 1, 0. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Que haría menos 1, que multiplica a 1, más menos 3, que multiplica a 0. Desarrollamos, esto me da menos 1, esto me da 0. Quiere decir que la derivada direccional de nuestra función va a ser igual a menos 1. Y listo. Esa es nuestra respuesta. Así de sencillo. Bueno, posibilidades y combinaciones en este ejercicio hay de todos los tipos, pero en últimas usted siempre va a necesitar lo mismo: la función, el punto y la dirección. Este enunciado lo saqué de una página YouTube que se llama Virtual Universitario. Imagino que muchos lo tuvieron que haber visto mientras que estaban estudiando. No quiero tener problemas de autor y tampoco lo voy a desarrollar completo. Está en la página, búsquenlo. A lo que voy lo siguiente: me gustó de este ejercicio algo, y es que cuando yo tengo esta función, pues primero que todo, él incorpora exponenciales y senos. Pero para demostrar de que funciona exactamente igual, en ese sentido se deriva igualito. ¿Qué es lo único que quiero mostrar aquí? Cuando yo derivo con respecto a x y cuando derivo con respecto a y, tengo lo siguiente. Pues la derivada con respecto a x de esto es derivada de exponente de x, pues es el mismo exponente de x. Este seno de y es una constante, pero está multiplicando, quiere decir que la conservo. Ok. Y con respecto a y significa, esta acá la constante que está multiplicando, la conservo, pero derivo esto. Derivada de seno de y, pues coseno de y. Ok. Listo. Esto lo tengo que evaluar en este punto. Me gusta, ¿por qué? Porque al derivar parcialmente con respecto a x, se me siguen conservando las dos variables, tanto x como y. Y cuando derivo con respecto a y, lo mismo. Entonces, en el ejercicio anterior, cuando derivaba con respecto a x, solamente me queda la x, la y desaparecía. Y cuando derivaba con respecto a y, igual, desaparecía la x, solamente queda la y. En este caso, no. ¿Para qué va esto? Que aquí debo simplemente reemplazar los mismos valores, es decir, Euler a la 0, seno de y, que es pi tercios. Y aquí lo mismo, Euler a la 0, coseno de pi tercios. ¿Ok? Sabemos que todo número elevado a la 0 da 1. La seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2 y coseno de pi tercios es igual a 1/2. Entonces, el vector final queda raíz de 3 sobre 2, porque pues multiplica por 1, 1/2. Este es el gradiente de la función, ¿sí? Perdón, se me había olvidado apuntarla, es este. Tenemos este de acá. Entonces eso es lo que quería mostrar, que puede incorporar exponenciales, funciones trigonométricas, lo que quiera, funciona exactamente igual. Y si en la derivada pues le queda aquí y, pues no hay problema, simplemente reemplaza los puntos. No es que al hacerlo le tenga que quedar solamente en términos de x la derivada parcial de x. No, eso no necesariamente le va a pasar. Entonces no lo voy a desarrollar como tal, solamente quería mostrar esta parte de acá. Gracias. Otra variante que tienen las derivadas direccionales es que también se les puede incorporar la variable z. Entonces,
Bueno, nuevamente, este ejercicio también lo saqué de la misma web. Tampoco lo voy a desarrollar, voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y el otro, que realmente lo que pretendo decir es que no hay diferencia. Tengo una función que me genera esta superficie, ¿sí? Tengo esta función, la cual está en términos de x, y y z, nos dan el punto en el cual queremos desarrollar o ubicar nuestra derivada direccional y nos dan dos puntos para ubicar la dirección. Entonces, es lo mismo. La derivada direccional de x, y, z, nos estará incorporando una nueva variable, es igual a lo mismo, el vector del gradiente de la función evaluada en el punto, llamémoslo p sub 0, multiplicada por el vector dirección. Exactamente lo mismo. Ahora, para calcular el gradiente, yo necesito la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto, la derivada parcial de la función con respecto a y derivada en el punto, la derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto. Lo único que hacemos es incorporarle un elemento más al vector que al final nos va a arrojar el vector gradiente. Por ende, como tenemos un elemento más, también aquí en los puntos nos dan un vector, una coordenada más en z. Este z, este z y este z. Es decir, si nos dicen que tienes tres coordenadas x, y, z, entonces pues la función va a estar en términos de z y los puntos también van a tener esas tres variables dentro del punto. Es x, bueno, coloquémoslo mejor, y, j y k. Entonces, de la misma manera nos va a generar un escalar, un número cualquiera. O sea, a lo que voy es que es el mismo procedimiento. Lo que difiere es que hay que hallar una derivada parcial adicional y ahora hay que hacer pues tres operaciones porque los vectores, perdón, los puntos, sí, y los vectores pues ya vienen en términos de las tres variables. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a hablar de integrales dobles. Para hablar de esto comenzaremos diciendo que sirven tanto para calcular áreas cuando trabajamos en el plano cartesiano como para calcular volúmenes con ciertas restricciones cuando trabajamos en el espacio. Primero comenzaremos hablando de áreas. Ahora, las integrales dobles, para trabajar con áreas, primero tenemos que manejar un concepto y es el siguiente. Imagínense que tenemos dos funciones. Esta la vamos a llamar f de x y otra función que vamos a llamar g de x. Y queremos calcular el área que se encuentra delimitada por las dos funciones. Pues primero que todo tenemos que encontrar las intersecciones. Aquí abajo en 0 y aquí en un valor a cualquiera. Primero, hallamos los puntos de intersección. Segundo, calculamos la integral de f de x. Ojo, hay que tener en cuenta algo. Esa integral va de 0 hasta a. ¿Sí? Pues obviamente con respecto a x. Tercero, hallamos la integral de 0 a a, pero esta vez de g de x con respecto a x. Y lo cuarto, restamos el área que nos dio en el punto 2 menos el área que nos dio en el punto 3 y nos da el área que nos está solicitando. Ahora, si trabajamos con integrales dobles, así, podemos desde un principio plantear tanto de x como un de y en una sola operación realizar todo este procedimiento que tenemos acá. ¿Cómo? De la siguiente manera. Primero, es importante, esa es la forma básica, pero aquí vamos a necesitar los límites de integración, son muy importantes. Como vimos aquí, ambos eran de 0 hasta a,
de 0 hasta a, era el límite de integración. Pero aquí va a haber una pequeña diferencia. Como tenemos dos integrales, una va a ser con respecto a y otra va a ser con respecto a x. Cabe hacer una aclaración. Cuando los límites son respecto a x, son puntos. Cuando son respecto a y, son las funciones que delimitan el área sombreada que queremos hallarle a la que queremos hallarle el área. Entonces, tenemos lo siguiente. La integral más interna le corresponde el diferencial más interno. Y la integral más externa le corresponde el diferencial más externo. Por tal motivo, yo debo analizar con respecto a esto qué está sucediendo. Entonces, aquí nos dice, primer diferencial es con respecto a y, es decir, los primeros límites de integración son las funciones en sí. Entonces, primero va al inferior, g de x, iría aquí, g de x, y en la superior iría la más grande, f de x. Es decir, estamos integrando desde g de x hasta f de x. Y luego el exterior, que es con respecto a x, por lo tanto es con respecto a los puntos, es decir, esta integral va desde 0 hasta a. Las integrales dobles siempre tienen dos maneras de resolverse. Una es primero hallando con respecto a de y, el diferencial de y. Por lo tanto, los límites de integración, como dijimos, tienen que ser con respecto a y luego con respecto a x. O, de otra manera, es primero con respecto a x y luego con respecto a y. Por lo tanto, aquí es muy importante tener en cuenta que yo no puedo colocar estos límites de integración en el mismo orden que los teníamos arriba. Aquí tenemos que cambiar el orden. Primero van los de x, ¿sí? Que son la integral más interna. Entonces primero iría 0 y a. Y luego irían los de el diferencial externo. Entonces iría g de x y f de x. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy simple para aterrizar este concepto. Vamos a tener dos funciones. Raíz de x, que es esta roja, esta es g de x, y x cuadrado, que es esto. Sabemos que es una parábola. Ok, sabemos que ambas intersectan en 0, ¿sí? Raíz de 0 es 0, 0 al cuadrado es 0, y se intersectan en 1. Raíz de 1 es 1, y x y 1 al cuadrado es 1. Ok. Conocemos puntos de intersección, no me voy a poner a hallar esos puntos de intersección porque pues no es como el punto central del proceso. Entonces, tenemos lo siguiente. Debemos de definir la integral doble con respecto a y con respecto a x. Entonces, lo que dijimos en el procedimiento anterior, como es con respecto a y, primero defino las funciones. Entonces, ¿cuál es la de más abajo? La azul, o sea, x cuadrado. Entonces va de x cuadrado, delimitada por la parte de arriba con la roja, es decir, raíz de x. Y luego, la parte más externa, que la integral va con el diferencial de x. Es decir, va de 0 a 1. Es muy importante que tengan en cuenta que si estoy trabajando de esta manera, primero van los límites en y, luego van los límites en x. Entonces, procedemos a resolver. Aquí no colocamos nada. ¿Por qué? Porque las funciones las estoy colocando como unos límites, como los límites de la integral. Entonces, procedemos primero que todo a integrar. Es como si aquí hubiera un 1. Entonces, integramos primero que todo esta parte de acá. Entonces, integral de eso es y. Integral de 1 con respecto a y es y. Entonces, reemplazamos en esos puntos. Primero, parte superior. Entonces quedaría raíz de x menos x al cuadrado. ¿Sí? Evaluamos en la parte, en el límite superior, evaluamos en el límite inferior. Luego aplicamos integral
con respecto a de x evaluado entre 0 y 1. Entonces, tenemos que esto aquí está elevado a un medio, ¿sí? Por lo tanto, entonces tenemos que la integral de este es 2 tercios de x elevado a la 3 medios menos la integral de este, que es x tercios elevado al cubo. Allí ya hice el proceso de integración de aquí a aquí. Esto evaluado entre 0 y 1. No vamos a evaluar en 0 porque pues sabemos que todo esto se va a cancelar. Esto se va a cancelar, esto se va a cancelar. Solamente vamos a evaluar en 1. Vamos a reemplazar en nuestro límite superior. Es decir, esto me da 1 y esto me da 1. Por lo tanto, yo voy a tener que esto es 2 tercios menos 1 tercio. Y esto es igual a 1 tercio unidades cuadradas. Y este es nuestra respuesta. Bueno, vamos a hablar ahora de integrales dobles, pero con respecto a volúmenes. Para poder hablar de este tema, tenemos que retomar un concepto que nos explican cuando recién comenzamos a ver integrales, y es el siguiente. Dada una función f de x y un intervalo a, b, pues sabemos que la integral es el área bajo la curva dentro de este intervalo. Pero entonces nos explicaban que esto lo dividíamos en segmentos más pequeños y estos a su vez nos generaban unos rectángulos, algo así como lo que estoy dibujando acá. Entonces nos decían lo siguiente: el ancho de este rectángulo es delta de x, es decir, el área iésima está dada por f de x, que es la altura, evaluada en un punto sub i, por, por delta de x, que es igual para todo. Es decir, el área total era aproximadamente la sumatoria de f de x sub i por delta de x. Luego decían, para que haya más aproximación, dado que este método no era muy aproximado, pues así como está planteado ahí, nos decían, lleve el delta de x lo más cercano a 0. Por lo tanto, n es la cantidad de rectángulos que tenemos, tiende a infinito. Es decir, entre más pequeño sea el ancho de cada rectángulo, más rectángulos voy a tener, llegando al punto casi de que cuando más se aproxima a 0, él va a tender a infinito. Por lo tanto, decíamos lo siguiente: el límite de cuando delta de x tiende a 0 es de la sumatoria de i igual a 1. I es el contador de rectángulos, que comienza en 1 y termina en ¿dónde? En infinito, porque ya sabemos que tiende a infinito, de f de x sub i, ¿sí? Un valor cualquiera en este, por delta de x, que ya sabemos que tiende a 0. Esta función o esta expresión que tenemos aquí mejor es lo que se conoce como la integral de Riemann. Yo creo que muchos recuerdan ese nombre, Riemann. Y su resumen o como su representación es integral de a b de la función f de x con respecto a x. Esto conduce a esto. Es más o menos la explicación que nos daban. Ahora, bueno, una vez definido todo lo anterior, pensemos en lo siguiente. Yo aquí puedo definir también un intervalo a, b, así como ya estaba en x, aquí también va a estar en x, y c, d en y, el cual me va a mí generar una superficie. Es decir, aquí el dominio es esta superficie plana que tenemos proyectada sobre el plano x, y. Esta la podemos dividir en secciones, así también como dividíamos la sección de allá. Y a su vez, cada uno, si lo sacamos aparte, está dado, cada área de estas está dada, por un lado, por un delta de x, por un diferencial de x, y por el otro, por un diferencial de y.
por un delta de y. Es decir, es el ancho del rectángulo. Nosotros podemos tener una representación de una superficie en la parte de arriba. Esta superficie está dada por la función de x, y. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de volúmenes, el volumen desde la superficie del eje x, y hasta la superficie que estamos representando aquí está dada por esta columna, la cual su altura está dada por la evaluación de un x que está dentro de este rectángulo y un y que esté dentro de este rectángulo. Me va a dar la altura de este punto. Entonces, el volumen de esta columna está dado por f de x, y, que es la altura, que multiplica a de x, que multiplica a de y. Esta es el área de la base. ¿Listo? Entonces, sucede lo siguiente. Si yo saco cada uno de los volúmenes de cada uno de estos rectángulos, voy a tener una figura pues más o menos como esta. Lo que estoy haciendo aquí es elevando cada uno de esos rectángulos y estoy hallando cada uno de esos volúmenes. Es decir, el volumen, este es el volumen iésimo, ¿sí? Del cubo iésimo. Es, bueno, y jésimo, ¿sí? O sea, y j, columna y fila. Entonces está dado por la expresión de la evaluación, perdón, de la función en x, en x sub y sub j, perdón, y sub j, y de delta x y delta y, que es el ancho, son los anchos en cada uno de los sentidos de los rectángulos. Estos anchos no varían, por eso son iguales. Entonces, decimos que el volumen total está dado por la sumatoria de esto que está aquí. F sub x sub y sub j, que multiplica a delta de x y a delta de y. Muy similar a lo que teníamos antes. Bueno, pero para hacer la sumatoria de todos estos volúmenes hay que tener en cuenta algo. Primero me paro en la columna, ¿sí? Hablemos de columnas en ese sentido, filas. Me paro en esta columna, o sea, es la sumatoria de todas las filas, es decir, de i que comienza en 1 hasta n, de la sumatoria de j que comienza en 1 hasta m, de esto que teníamos aquí, f, x sub y sub j, por delta x por delta de y. ¿Qué quiere decir esto? Que primero yo tengo que venir aquí a una columna y ir sacando este volumen, aquí lo itero, luego este volumen, lo itero aquí, luego este, itero aquí, luego este, itero aquí. Una vez tenga todo eso, sumo y tengo la sumatoria de esa columna o de esa hilera de columnas, mejor, de esa hilera de elementos en 3 dimensiones que tengo sobre esta línea aquí, ¿sí? Sobre esta fila. Luego itero esta para saltar a la siguiente y repito el procedimiento. Este me permite sumar en el sentido de las y una vez tenga esto, me permite saltar y ir sumando en el sentido de las x. ¿Ok? Por eso dos sumatorias. Entonces, lo mismo que aplicamos antes. ¿Qué pasa para tener, bueno, qué tenemos que hacer para poder tener una aproximación al volumen de una manera más real? Pues el delta de x, tanto como delta de x como delta de y, tienen que tender a cero. En caso en que tiendan a cero, es decir, sean muy pequeños, tanto n como m van a tender al infinito. ¿Ok? Listo. Entonces, decimos lo siguiente. El límite de cuando los deltas tiendan a cero de la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito de la sumatoria, de la sumatoria
de j igual a 1 hasta infinito de f de x sub i y sub j, la posición en x sub i y en y sub j, que me da una... Este viene iterado con el de afuera y este viene iterado con el de adentro por delta de x por delta de y. Esto, si recuerdan la explicación que acabé de dar inmediatamente anterior, se van a dar cuenta que es muy similar y obviamente es porque tiene un sentido. Esta es conocida como la integral doble de Riemann, la cual, voy a escribirlo aquí arriba, ya que el espacio está un poco limitado, la cual es integral doble, ¿sí?, de mi función de f de x, y. Bueno, hay que tener en cuenta lo que se me pasó. Se recomienda primero diferenciar con respecto a y luego con respecto a x. Integral doble de mi función f de x, y de x, perdón, de x de y. Entonces, lo que veníamos diciendo antes, como lo que tenemos más interno es el x, entonces yo coloco mis límites de x para acá. Entonces, desde A hasta B. Y luego los de Y, porque son los que están más exteriores. Es decir, de C hasta D. O visto de otra manera, yo puedo decir mi función de f de x, y de x. Puedo decir lo mismo, que es lo importante aquí, que si yo cambio el sentido, también me deben de cambiar los límites. Es decir, aquí ahora CD pasan a ser los internos, porque la de y es interna, y el AB, que son los límites del integral en sentido de las x, pasan a ser los externos, porque el diferencial de x está de manera externa. Y así queda demostrado, y así vemos cómo también se pueden hallar volúmenes mediante una integral doble. A continuación vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio de integrales dobles aplicadas a volúmenes. Cabe resaltar que en un principio se dijo que cuando se hablan de volúmenes en integrales dobles hay unas restricciones. ¿Cuáles de esas restricciones? Que todo volumen es la superficie versus la superficie de la función versus la superficie del plano XY. Siempre. Es como una restricción que se tiene en estos casos. Por lo tanto, sabemos que si nos dan esta función, la estamos calculando con respecto al plano XY y lo estamos delimitando en x de 0 a 3, perdón, en y de 0 a 3 y en x de 0 a raíz de 2. Ahora, el volumen es la doble integral de la función de x, y con respecto al diferencial de área. Esto traducido significa la doble integral de la función 2 menos x al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. En este caso tomamos primero diferencial de y. Es decir, es supremamente importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque él trabaja con el integral interior. O sea, es el diferencial interno, entonces trabaja con el integral interno. Quiere decir, ¿cuáles son los límites para el diferencial interno? Son estos, de 0 a 3. Entonces va de 0 a 3. Y luego trabajamos con el externo, de 0 a raíz de 2. Entonces, lo primero que hacemos aquí es proceder a hacer esta integral. ¿Sí? ¿Cómo se da esa integral? Con respecto a y. Quiere decir, 2 es constante. Nos da 2y. X cuadrado es constante. Quiere decir que nos da x cuadrado y. Integral, vamos a colocarla de afuera, raíz de 2. Esto evaluado entre 0 y 3. Diferencial de x. ¿Sí? Ok, entonces, pues no tiene caso que lo evaluemos en 0, solamente lo vamos a evaluar en 3. Entonces, reemplazamos 3 en donde haya y, nos quedaría integral de 0 hasta raíz de 2 de 2 por 3, 6 menos, esto es un 3x al cuadrado. Cierro de x.
Ahora vamos a derivar con respecto a x, que es lo que nos queda. Entonces tenemos que la derivada aquí pues sería 6x, perdón, la integral sería 6x y la integral a este lado de acá sería x al cubo. La integral de esto es x al cubo. ¿Sí? Ahora lo evaluamos entre 0 y raíz de 2. Entonces, ¿qué nos queda? Queda 6 raíz de 2 menos raíz de 2 al cubo. ¿Esto qué es? Esto es raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Yo puedo tomar estos dos raíz de 2 y me queda raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Este se cancela, entonces me quedaría 2 raíz de 2. Quiere decir 6 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. ¿A qué es igual a eso? Pues 6 menos 2, 4. Entonces tenemos 4 raíz de 2 unidades cúbicas. Estamos trabajando volumen. Y este es el volumen de este sólido calculado mediante integrales dobles. Aquí realizo yo mi primera derivada, perdón, aquí realizo yo mi primera integral, ¿sí? Y luego aquí realizo yo mi segunda integral. Evalúo los respectivos intervalos que nos están dando. Primero con respecto a y, por eso es 0,3. Y luego con respecto a x, por eso es 0 raíz de 2. Y hallo un valor, que es este es el volumen final. Listo. Bueno, por último vamos a hablar de integrales triples. Aquí quiero resaltar algo y es lo siguiente. Como en los ejemplos anteriores, también vamos a hacer un pequeño retroceso. Cuando trabajamos en dos dimensiones, nos dan una función de un intervalo a, b y nosotros trabajamos con ese intervalo. Y a esto lo llamamos delta de x. Y con él trabajamos una sola integral. Luego, ojo con esto, cuando teníamos una sola integral era la proyección de la función con respecto al plano. Luego nos dicen que si yo tengo dos funciones, o sea, yo no necesito llevar el área hasta el plano, sino con respecto a otra función, y ahí es donde entran las integrales dobles. Entonces, con ellas puedo hallar directamente esto. Pero a su vez, ellas me permiten, como lo mostramos aquí, tener una superficie proyectada sobre XY y aquí pues una superficie cualquiera y entonces ella me iba a dar esta área, ¿sí? Ella me iba a dar esta área de una superficie f de x, y. Aquí teníamos solamente f de x. Ahora aquí tenemos f de x, y nos estamos proyectando sobre una superficie en XY. Y aquí entra también la doble integral. Ahora bien, ¿qué pasa? Si como de aquí, que me tenía que proyectar sobre el eje, ya no necesito, sino que me puedo proyectar sobre otra función, se me incrementa una integral, algo parecido va a suceder aquí. Si yo tengo ahora una superficie en este sentido, y no sé, se me ocurre otra superficie en este sentido, ya no me voy a proyectar sobre el eje y quiero hallar directamente el volumen de este sólido, entonces aquí es donde entran las integrales triples. Estas ya están relacionadas con una función que tiene x, y, z. Así pues, así como aquí solamente teníamos un delta de x para una sola, y aquí teníamos una superficie que era un delta de x y un delta de y, que eso me daba un delta de área, ¿sí? Delta de área era igual a delta de x por delta de y. Aquí nosotros también vamos a tener, pero esta vez en tres dimensiones. O sea, una, dos, entonces tres. Si yo saco ese cubo y lo analizo, voy
voy a tener un diferencial en x en un lado, un diferencial de y en otro y un diferencial de z en otro. Por lo tanto, un diferencial del volumen va a ser igual a la multiplicación de todos estos diferenciales. ¿Listo? Analógicamente, como se trabajó cuando eran dos integrales, que era x y y, ahora que son tres integrales, entonces aquí tenemos un sólido R y ahora tenemos f, x, y y z de un diferencial de volumen. Entonces tenemos lo siguiente: los tres integrales, la función x, y y z, pero ahora reemplazamos esto que tenemos acá, delta de x, delta de y delta de z. ¿Sí? Los podemos trabajar como diferenciales de x, de y de z. ¿Ok? Ahora miremos lo siguiente: el primero es x, de a hasta b. Recuerden, primero este va con este va con este, y el más exterior va con el más exterior, va de adentro hacia afuera. Entonces el y teníamos que era CD, y para z pues podemos colocarle una de FG. ¿Listo? Ahora es muy importante, vamos a hacer un análisis con esto. Ok, retomamos lo siguiente. En las integrales dobles habíamos dicho que habían dos maneras de solucionarse. ¿Por qué? Porque estas dos, pues habían dos maneras de conjugarlas. En las derivadas triples, en las integrales dobles habíamos dicho que solamente habían dos maneras de solucionarse, ya que estos dos diferenciales solamente pues, tenían dos formas de conjugarse. En las integrales triples tenemos 6 maneras diferentes, porque estos tres diferenciales tienen 6 maneras diferentes de combinarse. Así pues, yo puedo tener dx, de y, de z, y aquí también puedo tener dx al principio, así como aquí, pero de z de y. ¿Sí? Aquí puedo tener al principio de y, que aquí también lo voy a tener al principio, o puedo tener al principio de z. Ahora, si yo tengo el principio de y, puedo tener de x de z o de z de x. Y si tengo el principio de z, puedo tener de x de y de y de x. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? Que yo trabaje como se ha repetido 1000 veces de adentro hacia afuera. Entonces, sabemos que a x, no se alcanza a ver, sabemos que a x le pertenece el intervalo AB, a y le pertenece el intervalo CD y a z le va a pertenecer el intervalo f, por ejemplo. Entonces, como el interno es este, entonces AB tiene que ir aquí. Aquí sigue siendo interno, entonces continúa yendo aquí. Pero aquí ya no está interno, corresponde al segundo. Quiere decir que ese AB pasa a estar aquí. Y en este caso, está de tercero. Creo que no se alcanza a ver en el video, pero está de tercero. Quiere decir que está en la parte más exterior. AB. ¿Correcto? Y aquí igualmente se encuentra en el centro. ¿Sí? Entonces, AB. Y aquí se encuentra también en el extremo, tampoco se alcanza a ver, o sea, este, a ver. Por tal motivo hay que hacer lo mismo con los otros diferenciales. De y, C y D, aquí está la mitad, quiere decir que trabaja con este. C y D. No voy a hacer estas rayas en todos porque pues se me congestiona aquí el tablero. Entonces, en este está en la parte exterior, quiere decir CD. En este está la parte interior, significa CD, ¿sí? En este está en la parte interior, significa CD. En este está la parte exterior, más externa, significa que a este es que le tengo que colocar esos límites de integración. Este está en la mitad, CD. Y F, que pertenecen a Z, aquí están en el más exterior. Entonces aquí nos queda el más exterior, F. Aquí nos quedó en el de la mitad, aquí lo tenemos, F. Aquí lo tenemos en el más exterior, F.
Aquí lo tenemos en el de la mitad, EF. Aquí en el más interior, miren, aquí nos quedó en el más interior, entonces EF. Y aquí nos quedó también en el más interior, EF. Así pues, lo importante aquí es que si se varían los diferenciales, también se deben variar los límites de integración, así como se hizo en las derivadas dobles, como se explicó. Entonces, las derivadas triples tienen 6 maneras diferentes de solucionarse.